Una de las consecuencias más importantes del final de la Segunda Guerra Mundial es el agotamiento y disolución de los otrora poderosos imperios coloniales que las potencias europeas, sobre todo Inglaterra y Francia, pero no las únicas, tenían por África y Asia especialmente. La derrota de Francia en la guerra, el sufrimiento, el desgaste que había sufrido Inglaterra en dicha guerra, les van a hacer incapaces de defender unos imperios que ya no tienen lugar en la historia por las razones que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son estas causas de este fin de los imperios coloniales, de este proceso de descolonización? La primera es evidente y es la debilidad, tanto militar como económica, de las otrora importantes potencias coloniales europeas como Inglaterra, Francia, pero no nos olvidemos tampoco, por ejemplo, de Holanda, que no van a tener ya las fuerzas necesarias para mantener estos imperios ultramarinos, estos imperios tan lejanos, estos imperios en los cuales ahora tienen que enfrentarse a la oposición de cientos de millones de personas, con, repito, una escasa fuerza, no solo militar y económica, sino también, atención, política. ¿Por qué? Porque ahora en estas colonias ya hay nacionalismos. La ideología nacionalista se ha extendido a lo largo del periodo de entreguerras y durante la Segunda Guerra Mundial a Asia y África, y ahora las élites locales de estas colonias aspiran a tener también estados-nación como los europeos. En un principio les costará conseguir ese apoyo popular, pero a partir de la guerra han cambiado varias cosas. En primer lugar, que la imagen de fuerza, la imagen de elemento civilizador, modernizador de las potencias coloniales se había degradado muchísimo desde el periodo de entreguerras y especialmente con una Segunda Guerra Mundial. Y por otra, el cambio político que en el mundo supone el fin de la hegemonía europea y la configuración de este mundo bipolar de la Guerra Fría, es decir, de este mundo dividido entre Estados Unidos y la URSS. Tanto a Estados Unidos como a la URSS les interesa que se deshagan estos imperios coloniales, para así aumentar su influencia por todo el planeta. Una última razón, una última cuestión política es el apoyo de la propia Organización de Naciones Unidas. Todavía con su prestigio intacto, todavía recién nacida, se considera todavía la gente se cree que verdaderamente la ONU puede configurar el mundo de la posguerra, y en la ONU se apostaba claramente por la descolonización. Con todos estos factores, ni Inglaterra, ni Francia, ni Holanda, ni otros menores como por ejemplo Portugal, podrán soportar durante mucho tiempo la presión de las fuerzas emancipadoras, de las fuerzas independentistas en las diferentes colonias. Los procesos independentistas comenzaron en Asia. De hecho, quien va a marcar el inicio y la tónica de estas descolonizaciones será la gran colonia inglesa de la India, que alcanzará su independencia en 1947. La independencia de la India va a ser especialmente problemática, ya que aquí se enfrentan dos concepciones distintas del Estado. Por un lado, estarían los políticos hindúes, con Nehru y Mahatma Gandhi, que son partidarios de crear un Estado federal, multiétnico, multirreligioso, y por otro lado están los musulmanes, encabezados por Ali Jinnah, que quieren un Estado musulmán. La solución, al final, será dividir la gran colonia inglesa de la India en fundamentalmente dos estados. Un estado de mayoría hindú, que será la Unión India, con capital en Nueva Delhi, y otro estado que será el denominado Pakistán, con mayoría musulmana, teniendo en cuenta que precisamente por esta cuestión de que haya mayorías en estos estados, mayorías religiosas o étnico-religiosas, esto va a configurar que, por ejemplo, Pakistán esté dividido en dos partes, una que correspondería al Pakistán actual y otra que sería el llamado Pakistán Oriental, que corresponde a lo que hoy en día es Bangladesh, ya que esta región, la región de Bengala, como mayoría musulmana, se acabó independizando del propio Pakistán en el año 73.
Esta división, al meter ahí un componente étnico-religioso, fue muy dura, ocasionó grandes desplazamientos de población y una gran cantidad de muertos por violencia política y religiosa. El segundo país en alcanzar la independencia será Indonesia, la antigua colonia holandesa de las Antillas orientales holandesas. Las Indias orientales holandesas alcanzan su independencia en 1949, bajo el líder guerrillero Sukarno. Los holandeses intentaron oponerse a Sukarno, intentaron enviar tropas, mantener la colonia, riquísima en materias primas muy valiosas, como por ejemplo el caucho y especialmente el petróleo. Pero al final la pequeña Holanda no puede someter por la fuerza a un país que supera el centenar de millones de habitantes. Así que en 1949 Holanda tendrá que reconocer la independencia, Sukarno se hace con el poder y se mantendrá en él de forma dictatorial hasta que le releve Suharto en 1967. La siguiente gran independencia en Asia será la de Indochina, las colonias francesas en Asia, la rica colonia de Indochina. Allí los franceses, obsesionados con mantener su imperio colonial, con este concepto nacional que tienen de grandeur, intentaron mantener también la presencia colonial y enviaron tropas para reforzar allí su presencia, que lucharon contra la guerrilla independentista, que tenía un carácter comunista, liderada por Ho Chi Minh, que desde 1945 primero se había opuesto a los japoneses y a partir del año 45 a los franceses. Los franceses verdaderamente pensaron que podían hacer frente a esta guerrilla, pero al final una gran e inesperada derrota en Dien Bien Phu en 1953 obligó a Francia a comenzar una negociación que terminará en Ginebra con el reconocimiento de tres estados, Laos, Camboya y Vietnam. Lo que pasa es que en Vietnam acabará ocurriendo como en Corea. La parte norte se concederá provisionalmente a los comunistas y la parte sur se creará un gobierno pro-occidental. Esta cuestión, la vimos durante la Guerra Fría, acabará generando en los años 60 la famosa Guerra de Vietnam. Analizaremos ahora una segunda oleada que afecta a las potencias coloniales con territorios en el norte de África. La situación en el norte de África era compleja. Por un lado teníamos la estratégica y poblacionalmente rico Egipto. Egipto era teóricamente ya independiente antes de la Guerra Mundial, era independiente desde el año 1922, pero la independencia efectiva se retrasó hasta después de la Guerra Mundial. También después de la Guerra Mundial alcanzará su independencia Libia, ya que al ser una potencia italiana y al haber sido Italia una potencia derrotada, pues Italia no pudo seguir controlándolo y se tuvo que encargar ella a Naciones Unidas, que finalmente le conceden la independencia en 1952. Los siguientes en conseguir la independencia serán Túnez y Marruecos en el año 56, separándose de Francia y de España, en el caso del norte de Marruecos. Y solamente quedará Argelia. El problema es que Argelia, la situación es muy difícil. ¿Por qué? Porque Argelia no es una colonia que venga de la época del imperialismo, sino que viene de antes. Recordemos que Argelia había sido conquistada en el año 1820 y 1830, con un gran esfuerzo económico y militar por parte de Francia, que por tanto llevaba más de un siglo formando parte de Francia, y eso hacía que la población criolla blanca fuese numerosa, y los franceses no considerasen Argelia tanto como una colonia, como más bien como una provincia de ultramar, ¿vale? Como un territorio francés separado por el Mediterráneo. Así que los franceses no querían ni oír hablar de la independencia y se opusieron con fiereza a los intentos independentistas. Se genera así una guerra por la independencia de Argelia, que tendrá un fuerte componente guerrillero y terrorista, que va a ocasionar una grave crisis política en Francia, que de hecho se va a llevar por delante a la Cuarta República, va a provocar el fin de la Cuarta República, y que acabará llevando a De Gaulle, aquel general francés que había liderado la resistencia de Francia durante la Segunda Guerra Mundial, a llegar al poder en el año 62 y conceder la independencia de Argelia, con un fuerte coste
repito, de económico, en vidas y de estabilidad política en Francia. La evolución política de estos territorios está liderada por el caso de Egipto, donde cuando se hace con el poder el panarabista Nasser lidera un concepto de nacionalismo árabe que tendrá su influencia en Libia, que también seguirá a partir de los años 60 una senda parecida, o Argelia, un nacionalismo árabe con tintes izquierdistas o tintes socializantes. Túnez también estará dentro de esta medida. Distinto caso será el de Marruecos, que se configurará desde el principio como una monarquía conservadora con fuertes relaciones con Occidente, especialmente con Francia y Estados Unidos. Cuando ya se han consolidado la mayor parte de independencias en Asia y en el norte de África, llega el turno del África subsahariana. Aquí la situación política es compleja, ya que aquí no hay fuertes elementos nacionalistas, ya que no hay un concepto ni siquiera de nación. La potencia colonial había llegado sobre territorios muchas veces de muy baja organización política o de organización política inexistente y por tanto no había una alternativa al Estado colonial. De hecho, las independencias aquí van a consistir simplemente en que la antigua colonia va a ponerse un nombre nuevo, con una capital y unos dirigentes, eso sí, nativos, pero poco más. Se mantienen las mismas fronteras, unas fronteras complejas, trazadas muchas veces con cartabón por las potencias europeas, basadas en conceptos de zonas de influencia y exploración, saltándose por lo tanto todas las diversidades étnicas, culturales, religiosas o lingüísticas que podían afectar la estabilidad de estos nuevos estados. Con lo cual, estas independencias van a generar, aunque van a tener muchas un rápido éxito, van a generar un rosario de conflictos prácticamente permanentes y crónicos. El primer país en alcanzar la independencia fue Ghana, que lo hará en el año 1957, que se independiza de Inglaterra, y a partir del año 60 casi todos los demás. De hecho, en el año 60 se independizan casi todos los demás estados africanos. Quedan ya como tardías las antiguas colonias portuguesas, Angola y Mozambique, que lo harán en 1975. Pero casi todos estos países se independizan en torno al año 60. ¿Qué consecuencias tuvo la aparición de estos nuevos estados en los antiguos imperios coloniales? Bien, en primer lugar, destaquemos que casi todos estos nuevos estados, especialmente los africanos, son estados frágiles, ya que estos nuevos países tienen unas fronteras muy artificiales, como comentábamos, fruto de los repartos coloniales, y por tanto el modelo europeo de Estado-nación no les sirve, porque muy pocos corresponden a esta configuración de Estado-nación y la mayor parte en su interior tienen muchas naciones, muchas lenguas, muchas culturas o varias religiones, lo que ocasionará muchos conflictos. Además, está el problema de que crear un Estado no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. En estos países carecen de suficiente clase media, el nivel educativo general es bajo y eso hace que falten cuadros dirigentes y cuadros empresariales, ocasionando graves diferencias sociales y condenando, por tanto, la evolución y el desarrollo económico en estos países. Tenemos que tener en cuenta además la escasa tradición democrática. La democracia no es algo que se hubiese desarrollado en ellos, es una idea que viene importada y además muy tardíamente, y eso hace que el lenguaje político en muchos de estos países sea más bien el de la fuerza, y esto suponga una tendencia muy pronunciada a que se formen dictaduras y a que los ejércitos intervengan constantemente en política. Esto hace que la mayor parte de estos países desarrollen una fuerte dependencia económica. Casi todos ellos, especialmente las colonias de explotación, estaban especializadas en la exportación de materias primas, y esto las hace muy vulnerables a los cambios de precios. Además, esto lo hace depender de los mercados que no suelen estar en estos países, sino que suelen estar en Nueva York, en Londres, en Europa, en el mundo occidental, en definitiva. Con lo cual, al final dependen de decisiones y de inversiones externas que se deciden en el mundo occidental, y por tanto esto ha llevado a muchos a hablar de un neocolonialismo económico. Ya no hay imperios coloniales, pero sí hay una fuerte dependencia a nivel económico.
Esto ha configurado una gran mayoría de estados con pocos ingresos, sin infraestructuras y, por tanto, al carecer de ingresos, de infraestructuras, de una clase media emprendedora, todo eso les ha condenado a un fuerte subdesarrollo y a unas bajas tasas de calidad de vida. A esto tenemos que añadir una fuerte dependencia política. El intento de crear un tercer polo alternativo a Estados Unidos y la URSS, que se denominó Movimiento de los Países No Alineados, que nació en la Conferencia de Bandung en 1955, fracasó de forma espectacular por la incapacidad de los políticos que lo inspiraron, de los líderes de estos nuevos países que lo inspiraron, en hacer prosperar sus propios países. Estos líderes, como por ejemplo Nasser, como por ejemplo Nehru, o Sukarno, no consiguieron sacar rápidamente a sus países de la situación colonial. A nivel económico no hicieron ninguna maravilla, no consiguieron impulsar un fuerte desarrollo, y esto desde luego pues hizo que el capital político de estos países, de este movimiento, los no alineados, fuese escaso, con lo cual se fue diluyendo con el tiempo. Aparte de que en estos países no alineados, en realidad al final acabó habiendo muchos países que estaban claramente alineados. Con lo cual, digamos, este tercer mundo, como se empieza a hablar desde estos momentos, no es un verdadero tercer polo político, sino más bien un mundo que queda un poco al margen de las decisiones que se toman en los otros dos, que sería el mundo occidental o el mundo soviético o el mundo socialista. Todo esto, además, con el problema de la abundancia de guerras por el control de regiones fronterizas o de recursos, lo que ha condenado, como decimos, a muchos de estos países a una situación de subdesarrollo.